buen viernes, último día de la semana donde estaremos transmitiendo estos devocionales. Si Dios lo permite, el día lunes retomaremos nuevamente con los devocionales para poder estar bien cerca de ustedes. Qué bueno es poder compartir cada mañana una palabra, ¿no? Una palabra que venga de parte del Señor, una palabra que nos anime, una palabra que nos aliente a continuar sabiendo que nuestra esperanza es contra esperanza. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene y es una eternidad con Cristo, pero también una vida abundante, una vida llena de sorpresas y bendiciones, de desafíos, también de batallas, pero batallas ganadas en el nombre del Señor. Hoy es un día muy especial, hoy es día viernes y es día donde ustedes exponen su pregunta, pero me encantaría que hagan su pregunta. Trataré de ser lo más coherente posible y no mencionar nombres. Como decía al principio, que estuvimos toda la semana hablando acerca del Espíritu Santo y fue una gran bendición, ya que el Señor ha bendecido con el renuevo del Espíritu Santo a muchas personas y con la promesa del Espíritu Santo a otras. Y qué importante que la iglesia pueda volver, pararse en el camino y mirar la senda antigua, como decíamos anteriormente, sacando del contexto donde lo hemos puesto o lo han puesto muchas personas. Bueno, qué bueno sería que usted pueda hacer alguna pregunta, ya sea teológica, familiar, espiritual, y por qué no también decir económica, ¿no? Porque la palabra del Señor también nos enseña a ser buenos economistas. No solamente me siento muy feliz por los hermanos que nos ven en vivo, sino por los hermanos que nos ven durante todo el día o durante toda la semana. Estoy muy consciente de eso. Y qué bueno es poder estar comunicados, conectados con los hermanos de España, los hermanos de México, los hermanos de Colombia, hermanos también de Perú, y seguramente algunos otros más. Bueno, hagan su pregunta y siéntanse en libertad, porque si es una pregunta es porque hay una duda, y la duda, dice la Biblia, que es pecado. La duda nos hace ir en dos aguas, y qué bueno es poder tener un ministro, un hombre de Dios, que dice la Biblia que los pastores también fueron puestos para edificación de la iglesia. No obstante eso, también siempre hay una palabra de parte del Señor, y es una palabra que me ha conmovido mucho, de la iglesia primitiva, el poder que tenía la iglesia primitiva, la convicción que tenía la iglesia primitiva y el sacrificio también que tenía la iglesia primitiva, ¿no? Qué bases que tenía la iglesia, partiendo de la sangre, partiendo de la cruz y continuando con la impartición del Espíritu Santo. Pero esos hombres y esas mujeres tenían un carácter, tenían una convicción, tenían una certeza, tenían una seguridad. Estamos aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo estos devocionales cotidianamente, de lunes a viernes. Retomaremos el día lunes, pero para mí sería una gran alegría que usted pudiera exponer una pregunta, ya que no tenemos tanta oportunidad de tener consejerías, poder estar más unidos de lo que quisiéramos, pero tenemos esta oportunidad. No se sienta abochornado para nada. Lo importante es que usted pueda tener su respuesta. Agustín Bausel le dice: ¿por qué un hijo de Dios vuelve a los caminos de Dios? Siempre vuelve a los caminos del Señor. Bueno, Agustín, aquí tenés a uno presente delante tuyo. Por eso el ministerio se llama Volviendo a Casa. La Biblia dice: Él vino a salvar lo que se había perdido, y si se había perdido es porque antes estaba en la casa. El hijo pródigo dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo,
Simón supuestamente era un hijo de Abraham, Isaac y Jacob, era el pueblo de Dios, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y todos los nombres que quiera ponerle. Pero Simón invitó a Jesús a su casa con el fin de poder especular, de poder encontrar algún error, alguna falla, como quizás a lo mejor hoy alguno está en este devocional buscando algún error, ¿no? Porque es la realidad. Sin embargo, dice que irrumpió a la casa de esa mujer, de ese hombre, una mujer con un frasco de perfume de alabastro, con perfume de nardo puro, un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, y lo rompió a los pies de Jesús, no de frente a Jesús, sino a espalda a Jesús. Dice que lloró, la voz con sus cabellos secó los pies del Señor y rompió el frasco, que era como decir el ahorro de toda una vida de esa mujer, lo virtió a los pies de Jesús. Y este hombre en su mente comenzó a pensar como muchas veces pensamos nosotros y evaluamos el nivel de santidad de las personas, ¿no? Y él dijo, si este supiera quién es el que lo está tocando. Ella también era una descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, pertenecía al pueblo de Dios, al real sacerdocio, nación santa, pero ella había tomado caminos diferentes. Ella ejercía la prostitución y a veces evaluamos el pecado, pero no evaluamos por qué o por qué razón o qué situación llevó a esa persona a esa situación. Por eso dice la Biblia que Él es el que pesa los espíritus y Él es el que conoce el corazón de las personas. Entonces este fariseo dijo, si este supiera quién lo ha tocado. Y Jesús lo miró y le dijo, Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabes que los que nos hemos apartado del camino del Señor, todavía yo no puedo comprender habiendo conocido tanto, pero en estos días pude entender lo que muchas veces tenemos conocimiento natural, pero no tenemos el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Y hoy puedo decir que sí, hoy puedo decir que ese conocimiento está en mi corazón. Por eso dice la Biblia, están constantemente aprendiendo, pero nunca terminan de entender. ¿Y cuántas personas hay dentro de las congregaciones que están en la congregación, pero no están en el cuerpo de Cristo? Están dentro del templo, pero no pertenecen a la iglesia. Están dentro del grupo de los salvados, pero no son salvos, porque todavía no recibieron convencimiento de justicia, pecado, juicio y equidad, como dice la Biblia. No tuvieron el impacto del Espíritu Santo, no fueron tocados por el soplo del Espíritu Santo, que es el que te produce convencimiento de pecado. Sin embargo, esta mujer tenía convencimiento de pecado y no así Simón el fariseo. Y hoy quiero decir que en este tiempo el Señor está tratando de restaurar su iglesia y muchos de su iglesia están apartados. Muchos están fuera, han caído nuevamente en los vicios, han retrocedido. Hay otros que están en prisión, hay otros que están en diferentes situaciones, porque la realidad es que la Biblia dice que el que se aparta del Señor, su estado postrero pasa a ser peor que el primero. Eso quiere decir de que hoy nuestros hermanos que un día conocieron al Señor y hoy están apartados del camino del Señor, están sufriendo demasiado, están pasándola absolutamente mal, no están disfrutando de la vida ni viviendo la vida loca como muchos creyentes creen de manera morbosa. Uy, está en esto, está en aquello, mira cómo la está pasando. No es así. Yo estuve en ese lugar y quiero decirles que tendríamos que tener misericordia de los que están apartados del camino del Señor. No confundamos, dice que hay muchos que se apartan, dice, porque estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestara lo que verdaderamente eran. Y estoy hablando de aquellos que de fuera critican la iglesia, hablan mal de los ministros, hablan mal de todos los hermanos, y ese testimonio sirve para que muchos no vengan al camino del Señor. No estoy hablando de ese caso en particular, sino estoy hablando de aquellos que en su debilidad no pudieron entender la palabra del Señor y el Espíritu Santo no terminó la obra en ellos, porque es un proceso, dice la Biblia, que vamos camino a la perfección.
Entonces sí es probable que muchos se apartan. Es probable que muchos tengan que pasar por su desierto para que cuando vuelvan, por eso el Señor le dijo a Pedro, una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. ¿Una vez vuelto de qué? Una vez vuelto de la traición, una vez vuelto de haber insultado al maestro, una vez vuelto de haber escapado, una vez vuelto de haberlo dejado solo, al que el Señor había constituido como el pastor de la primera iglesia. Sin embargo, el Señor le dijo, yo rogaré al Padre para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Ese Pedro, cuando regresó, tenía bien en claro que ya no se iba a apartar, tenía bien en claro del conocimiento de lo que era no tener al maestro cerca de él, del sufrimiento que genera cuando uno siente la presencia de Dios y se aparta del camino del Señor. La soledad, la frustración, el abandono, ver claramente cómo el diablo te quiere destruir. Por eso la Biblia habla de la parábola del hijo pródigo. Él tuvo que tomar conciencia, él no tenía conciencia de cómo vivía en la casa del Padre, pero cuando él se apartó y se vio viviendo en un lugar apartado, lejos de su Padre, él dijo, me levantaré y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy hay tantos creyentes dentro de la iglesia que creen que nacieron dentro de una burbuja de santidad y se olvidan de dónde Dios los sacó. Pero este joven recordó y dijo, ¿qué hago yo aquí en el medio de este hato de cerdo? Si en la casa de mi Padre hay abundancia. Me voy a levantar y le voy a decir, Padre, he pecado. Y hoy este es un llamado de atención para tanta gente que no entiende el amor del Señor. Nos ponemos en el grado de jueces, nos ponemos en el grado de acusadores, y la Biblia dice que con la vara que medís serás medido, y la Biblia dice, Él vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso cuando regresé al camino del Señor y sentí el amor de Dios y no de las personas, porque quizás con razón, porque no me voy a rasgar los vestidos, yo era una persona que conocía la palabra, pero no la conocía de manera espiritual. Yo era una persona que enseñaba la palabra y de golpe me vi como el hijo pródigo. 14 años apartado del camino del Señor. Usted no tiene idea los sufrimientos que he tenido que pasar. Usted no tiene idea el precio que pagué. Usted no tiene idea las cosas que perdí y no son recuperables. Pero un día, el Padre me estaba esperando en la puerta y Él no me acusó. Él me dijo, Rubén, llegó la hora de volver a casa. Yo siempre dije y usé el término, volvés al camino del Señor con lazo de amor o con lazo de dolor, y sin embargo yo tuve que volver con lazo de dolor. Y cuando volví, a los 3 meses, ya había comenzado un programa radial, un programa volviendo a casa. Y hablaba de una iglesia virtual que un día se iba a corporizar. Y esa iglesia es hoy el ministerio volviendo a casa. Había perdido tantas cosas, pero Dios me dio tantas otras. Perdí la fe, la esperanza, el amor, familia. Hubo muertes en el proceso, pero el Señor dice, yo vine a morir por vos. Y hoy hay tantos siervos de Dios que pueden estar mirando este devocional y preguntándose cómo puede ser que haya caído tan bajo y no encuentro un lugar donde poder restaurarme, donde poder comenzar, donde no se me acuse, no se me condene, porque ya demasiado precio pagué. Lo que necesito es que alguien me abrace, alguien me diga, llegó la hora de volver a casa, y llegó tu hora, llegó la hora. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y hoy es el momento. Por eso, más temprano que tarde, y aunque sea tarde, vuelvan a casa. Porque no hay otro lugar, no hay otra manera, no hay otra que el Señor. ¿Sabes? Él nos ama.
Cada mañana que me levanto, me doy cuenta que Él me ama. Cada mañana que me levanto, recorro las habitaciones de mis hijos y digo, Dios me dio una familia nuevamente. Cada vez que me levanto veo una mujer de Dios que vive conmigo, una esposa maravillosa. Y digo, no lo merezco. Y el Señor me dice, ¿quién te dice que no lo mereces? Porque muchas veces decimos, no merecemos nada de parte de Dios. Y la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de la gloria de Dios. Y nunca se olvide que así como Cristo vino a restaurar lo que se había perdido, el diablo vino a destruir lo que Cristo ha restaurado. Por eso, nunca se olviden que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alguien en alguna oportunidad me dijo, no cuentes tu testimonio, te perjudica. Créame que no puedo callar las cosas que el Señor hizo conmigo. No puedo callar cómo siento su presencia, cómo Él habla a mi vida, cómo Él habla a mi corazón, cómo cada mañana me direcciona para poder darles una palabra a ustedes, para poder direccionarlo, para poder entender en el estado en que te encontrás. No estoy para rasgar mis vestiduras y decir, cuánto pecado cometió. Por favor, no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Qué linda pregunta, hermosa pregunta. Hay una realidad, el Señor vino a salvar lo que se había perdido y es hermoso. Yolanda Fuentes, pastor, puede ser que un ser humano tener tanta maldad, esa persona puede ir al cielo, y si se arrepiente, claro que sí. Y Él vino a salvar lo que se había perdido, lo repito una y otra vez, pero nunca te olvides que dice la Biblia que nosotros cuando estamos apartados del camino del Señor hay un espíritu que nos tiene dominado y ese espíritu pertenece a las generaciones de nuestra familia. Por eso dice que la maldición del pecado va hasta la 4ª generación. Pero cuando venimos al camino del Señor, el Señor nos da 1000 generaciones de bendición y el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestra vida. Pero en el momento que nos apartamos, dice la Biblia, el estado postrero pasa a ser peor que el primero, porque ese espíritu que habitaba en nuestra vida, dice, de tanto en tanto da una vuelta por su antigua morada y encontrándola ordenada, prolija, arreglada, pero desocupada, va por 7 espíritus peores y el estado postrero pasa a ser peor que el primero. Es por eso que vemos tanta recaída de aquellos que se apartan del camino del Señor. Pero qué bueno es que cuando hay una iglesia que tiene ese espíritu de contención, de oración, cuando hay una iglesia que empieza a orar por aquellos que se apartan, en algún momento su conciencia, su mente, su corazón le hará recordar los tiempos en que estuvo en el camino del Señor, y ese es el momento ideal para que esos 7 espíritus se aparten de él y la iglesia pueda cumplir la función de restaurar. Claro que puede ir al cielo. Dice la Biblia, el justo cae 7 veces, el Señor lo levanta, y el Señor le dijo a Pedro y le dio una gran enseñanza. Pedro le dijo, Señor, yo tengo que perdonar a mi hermano 7 veces conforme a la ley mosaica. Y Jesús le dijo, no, debes perdonarlo 470 veces 7, 490 veces. No quedó claro si es diariamente, semanalmente, mensualmente, pero imagínate si nosotros siendo hombres tenemos que perdonar 490 veces, ¿cuántas veces el Señor nos ha amado? No te olvides el ladrón de la cruz, no te olvides que Jesús estaba muriendo por los que los estaban crucificando, no te olvides que Jesús estaba muriendo hasta por los fariseos, no te olvides que Jesús estaba muriendo hasta por Judas Iscariote. A gran diferencia que Judas Iscariote determinó, porque dice que tomado por demonios se quitó la vida. Hoy ruego a Dios que no hagas eso, no lo hagas. También estuve ahí, no lo hagas, porque siempre hay una oportunidad. Y nunca te olvides que a pesar de tu dolor y de que hayas caído, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Qué bueno es poder compartir
momentos tan especiales como esto. Yo creo que hay un tiempo muy especial de Dios para la iglesia. Hay un tiempo muy especial de parte de Dios para cada uno de nosotros y hay que aprovecharlo. Pastor, ¿qué diferencia es lo emocional de lo espiritual? Que lo emocional es físico, es carnal. Podemos escuchar una canción y llorar, pero esa canción nos conmueve porque también nuestro espíritu se conmueve y eso está bueno. Siempre que digo, cuando la gente empieza a criticar y a decir que salte la gente, que llore, que caiga al piso, es espiritual, todo es espiritual. ¿Sabes por qué? Porque es una reacción emocional al sentir la presencia de Dios. Nuestro ser no lo puede resistir, entonces tenemos que llorar, tenemos que reír, tenemos que saltar. Y qué bueno es no evaluar esa situación. Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y la libertad de Dios es ordenada, ¿no? Y donde Él se mueve no hay... No. La gente no se escandaliza, al contrario, hay un gran gozo en el mover del Espíritu Santo. Belén, la baja estima y la autoestima. Dice la Biblia que el hacha está a la raíz del árbol y bueno, quizás por hoy sea la última respuesta que dé, ¿no? Muchas veces somos el efecto de lo que hemos mamado de pequeños, ¿no? Este ministerio es un ministerio de sanidad interior y muchas veces hemos tratado tantas personas maravillosas, preciosas, hasta estéticamente hermosas, pero se ven feos, se ven desagradables. Y esas personas siempre están buscando a alguien, no que eleve sus virtudes, sino a alguien que constantemente los esté degradando, porque es como un autocastigo que hacemos. Entonces, si somos flacos, nos vemos gordos, si somos gordos, nos vemos flacos y pasamos por anorexia, bulimia, o entramos en depresión porque decimos nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me entiende. Pero quiero decirte que eso es mentira, porque dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo águilas, nos hizo para que estemos en lugares elevados. Nos puso por cabeza y no nos puso por cola. Y cuando dice que Él nos hizo en el huerto del Edén, vio y lo que hizo era perfecto. El diablo vino a matar, hurtar y destruir, y lo primero que quiere destruir es tu autoestima. No estoy hablando de orgullo, que vivas una vida de orgullo diciendo no hay nadie mejor que yo ni nada por el estilo, sino saber que sos diseño de Dios y que Dios te hizo hermoso y te hizo hermosa. Y eso quiere decir que no importa lo que diga la gente, porque la gente siempre sufre lo que es fotoidentificación. Ven en los demás lo que ellos quisieran ser o lo que son y atacan esa realidad. Pero qué bueno es uno estar fundamentado en que Dios nos ama y que nos hizo perfecto. Mira, te voy a contar una anécdota, un cuento, como fuera. Una abuelita salía de la iglesia muy feíta, decían que era la abuelita, muy arrugadita, obviamente, era muy viejita. En su juventud seguramente hubiera sido estéticamente bella, pero ahora era bella internamente. Y algunos jóvenes que estaban en la puerta de la iglesia burlándose de los creyentes, como siempre sucede, que conocían la palabra del Señor porque en algún momento habían estado en la iglesia, y esos jóvenes dijeron qué novia fea que tiene Jesús. Y esta abuelita se da vuelta y le dice, tienen razón, ustedes seguramente tienen razón, pero quiero decirles algo, yo no lo elegí a él me eligió a mí. Entonces, cuando entendemos ese principio también vale en todo lo que nos rodea. Si hoy tenemos una esposa, tenés un esposo, tenés hijos, para ellos sos precioso, sos preciosa. Y si no es así, llegó la hora de empezar a hacer valer y a tener respeto por uno mismo, porque no importa lo que la gente diga de nosotros, lo que importa es que lo que nosotros decimos de nosotros mismos, porque nos conocemos. Por eso dice la Biblia, nadie conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que mora en él.
Entonces, si yo sé que internamente no soy bello, porque mi relación con Dios está mal y porque llevo una vida secreta que no es agradable, entonces empiezo a tener esos sentidos de poca persona, ese sentido de pecador. Llegó la hora de ponerse a cuenta y ser bello por dentro, porque cuando uno es bello por dentro, se pone bello por fuera. Hay tanta gente que estéticamente para muchos son tan feos, yo entre ellos, pero internamente son tan hermosos porque irradian la luz de Cristo. Señores, no hay hermosos, ni bellos, ni feos, ni gordos, ni flacos. Hay una creación de Dios que es maravillosa. Y Dios te ama. Dina Romero, Lorena Benítez, Carla Fuentes, Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana y quiero decirles que me honra poder compartir estos devocionales, me honra, pero no se olviden que llega el fin de semana y que somos hijos de Dios, que este fin de semana sea un fin de semana para estar en familia, para compartir una palabra, para poder escuchar palabra de Dios, para poder disfrutar. Y el día domingo, que es el día de depresión para mucha gente, que ese domingo sea el día domingo de alabar y glorificar al Señor, porque para nosotros, el pueblo gentil, el día domingo es el día del Señor. Para el pueblo hebreo es el día sábado, el Sabbat, que comienza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, yo quiero decirles hoy que cuando llegue mañana, miren todo lo bueno que Dios les ha dado, disfruten de su familia, respeten a su familia, valoren a su familia, amen a sus hijos, profetícenle a sus hijos, tengan planes, proyectos, sueños, deseos, no piensen lo malo, piensen lo bueno, porque si el Señor está con nosotros, nuestro fin va a ser una gloria, pero el proceso va a ser ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Dios los bendiga a todos. Bendiga a los hermanos de Bransen, Doncelar, Pipina, Punta Indios, Aeropuerto, Ringelet, Gonet, Citibel, Villa Elisa, Bransen, Doncelar, Los Hornos, Olmos, los hermanos que nos ven en el mundo entero, los hermanos del sur de nuestro país y de algunos puntos del país, sé que también nos están viendo desde Rosario. Un abrazo grande y mi corazón está dolido por la pérdida de un gran hombre de Dios. ¿Por qué gran? Porque los últimos siempre van a ser primeros y Él está primero en el reino antes que nosotros. Entonces, un abrazo grande a los hermanos de Rosario, ¿no? Un abrazo grande a los hermanos de México, a los hermanos de Perú, a los hermanos de España, a los hermanos de Colombia. Dios los bendiga a todos, que tengan un fin de semana glorioso. Pero no se olviden que todavía estamos a viernes y este es el día que hizo el Señor. Chao, Dios los bendiga.